Dios te bendiga. Qué bueno que te pudiste conectar a nuestra escuela bíblica. Prepárate para recibir las enseñanzas que Dios tiene para ti. Recuerda anotar las verdades centrales. Escuchemos. Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros una noche más. Soy Altagracia Tavares y hoy me corresponde el inmenso privilegio de compartir con ustedes la clase bíblica de esta noche. Antes, quisiera que me acompañen a orar. Señor, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder compartir y aprender tu palabra para que te conozcamos más y conozcamos la voluntad tuya para nosotros. Permítenos, Señor, que podamos entender y asumir este conocimiento para bien de nosotros y para gloria de tu nombre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones para que recibamos esta enseñanza y la apreciemos y la pongamos en práctica. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como les dije al principio, hoy nos corresponde compartir la clase bíblica de esta noche, la que se titula Despedida de Josué. El verso clave de esta enseñanza lo podemos encontrar en el capítulo 24, verso 24 del libro de Josué. Y dice: Entonces los israelitas le dijeron a Josué: serviremos al Señor nuestro Dios, lo obedeceremos solo a Él. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, para que los que estén en su casa busquen este verso y lo pueden guardar ahí para que lo consultemos, todo el capítulo. La verdad central de esta enseñanza recoge la realidad de los eventos que ocurrieron al final de la vida de liderazgo de Josué, los que demuestran que evidentemente necesitamos a Dios para cada cosa y cada paso que damos en nuestra vida, no solamente como discípulos de Dios, sino como discípulos de alguien que Dios pone en nuestro camino para que crezcamos como sus siervos, así como pasó con Josué. Y sobre todo, que debemos comprometernos a servir a Dios y a ponerlo por encima de cualquier cosa y darle el primer lugar a Él. Antes de entrar en el cuerpo de esta enseñanza, me gustaría que recordemos un poco quién fue Josué. Y podemos encontrar que muchas cosas de Josué valiosas, pero solamente quiero resaltar algunas. Y es que Dios, lo primero es que debemos recordar es que Dios escogió a Josué para suceder a Moisés, para guiar a su pueblo, sobre todo por las siguientes razones. Lo primero, Josué pasó un largo tiempo en el servicio bajo la tutela o bajo las indicaciones de Moisés, por lo cual fue su discípulo. Moisés estuvo bajo la autoridad y bajo la presencia de Dios y bajo su guianza, y Josué estuvo bajo la guianza y la dirección de Moisés, que era la persona que dirigía el pueblo en ese entonces. Entonces, evidentemente vemos aquí que Josué representaba la obediencia. Él no era una autoridad, sino él era una persona que sabía que tenía a alguien por encima de él y lo respetaba. Y es importante puntualizar en esta parte que las personas que anhelamos ser verdaderos líderes, necesitamos ser verdaderos discípulos antes. Lo segundo que quiero resaltar de Josué es que él había aprendido de Moisés la paciencia y a la vez de ese aprendizaje, él pudo poner en práctica cuando él le tocó dirigir al pueblo. Lo que él recibió, luego lo entregó y lo puso en práctica. Y tercero, podemos resaltar que Josué era un hombre de visión y de fe. Josué cada vez que hablaba al pueblo, hablaba de una manera positiva, optimista. Él siempre señalaba al pueblo una visión de que, claro, primero Dios delante. Él siempre ponía a Dios delante porque si Dios no iba, él sabía que él no podía lograrlo. Bueno, ya adentrándonos a nuestro tema como tal, que es la despedida de Josué, en estos capítulos 23 y 24
En el 23 Josué expresa un discurso dirigido a los líderes de la nación. Pero en el capítulo 24, que es donde centramos esta enseñanza, Josué dirige su discurso despidiéndose del pueblo. Y podemos dividir este discurso en tres partes. La primera es la valoración. Este discurso, en la primera parte, Josué le hace un llamado al pueblo y le dice que valoren el poder de Dios en sus vidas. Josué les recuerda al pueblo su elección, que ellos eligieron a Dios de Israel por la liberación. Había sido un pueblo cautivo y por el poder de Dios habían sido liberados. Y Josué le hace un llamado a que valoren el poder de Dios en sus vidas. La segunda valoración que él le pide al pueblo es que valoren la presencia de Dios. No podemos negar que a través de una liberación vivida en carne y hueso por ellos, fue producto de que la presencia de Dios evidentemente estaba con ellos. Y sobre todo, la gracia de Dios. Que en el versículo 13 del capítulo 24 podemos valorar que Josué les recuerda al pueblo y le dice, ustedes tienen más de lo que merecen. Y ahí le dice, valoren la gracia de Dios. Porque cuando uno recibe más de lo que merece es porque la gracia y la misericordia de Dios nos alcanza y nos inviste de favores. La segunda parte de este discurso de despedida de Josué ante el pueblo, podemos intuir que es una confrontación. Porque Josué, una vez que los llama a reflexionar, que valoren el poder, la presencia y la gracia de Dios en sus vidas, también los invita a temer a Jehová. Es un llamado, es un mandato que Josué le dice, señores, ustedes tienen que temer a Jehová, porque aquí lo que se veía era un escenario donde la idolatría o las cosas, otros dioses estaban ocupando el lugar de Dios. Y Josué se estaba marchando, pero quería dejarles en claro que lo primero que tenemos que tener siempre, así como él le decía al pueblo de Israel, es que Dios debe ser lo primero. Nada ni nadie más puede ocupar el lugar de Dios, ni siquiera estar al lado de Dios. También los confrontó diciéndole que se alejaran, que quitaran a los dioses de sus padres. Y también los confrontó diciéndole que tenían que servir a Jehová. Y algo que me llamó mucho la atención en este capítulo 24 es que la palabra servicio aparece en este texto más de 15 veces. Y si ustedes pueden en sus casas acompañarme, en el versículo 2 aparece una vez, en el versículo 14 2 veces, en el 15 4, en el versículo 16 una vez, en el 17 una vez, en el 18 y así sucesivamente. Es decir, que el servicio a Jehová es una parte fundamental y sumamente importante en la vida del cristiano. Y que este servicio debe hacerse con integridad y verdad y fidelidad delante de Dios. Fueron confrontados a tener una elección. Ya ellos no debían sucumbir entre una cosa y la otra. Josué los confrontó diciéndole, hey, ustedes tienen que tomar una decisión. O es Dios o es aquello. Y fueron también confrontados a un desafío. Josué sabía que el pueblo que estaba dirigiendo era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo, como decimos en el argot popular, un pueblo cabezudo. Es decir, que lamentablemente las personas o los grupos de personas en este caso que tienen esas conductas regularmente no les va bien. Porque la obediencia es un principio de honra que no solamente bendice a quien espera recibir la obediencia, sino mucho más a quien de manera genuina presenta esa actitud delante de quien está por encima de él o de ella. Es bueno resaltar que hoy en estos tiempos nosotros como cristianos debemos hacer una elección clara. Nosotros no podemos andar en dos aguas ni siendo ambivalentes. Debemos presentar una postura firme de a quién seguimos y cómo seguimos. Y evidentemente nuestro norte es Jesucristo, es Dios. Y así nosotros debemos mostrar y evidenciar que somos sus hijos.
debemos tener una elección clara. Y sobre todo, ser un desafío para otros. Un desafío en el buen sentido de la palabra, que cuando me vean y cuando te vean digan, wow, ese es un siervo, esa es una sierva de Dios. Que muchos entiendan que llegar a la estatura del varón perfecto es un desafío constante, que nosotros motivemos a muchas personas a lograr querer eso. Eso es algo que debemos asumirlo y abrazarlo, porque con la ayuda de Dios podemos, día a día, podemos encaminarnos hacia esa misión. Y la parte 3 de este discurso, en el que yo he podido segmentarlo, la tercera es la consagración. Vimos que la primera es la valoración, donde Josué le pedía al pueblo que valorara el poder, la presencia y la gracia de Dios. El segundo punto es la confrontación, donde él les hacía un llamado a hacer una decisión, a tomar una decisión, o Dios o aquello, que ellos entendieran que ya no podían andar en dos aguas ni ambivalentes, sino que simple y llanamente debían escoger la verdad, que era Dios. Y la tercera parte de este discurso, en el que lo he dividido, este discurso de despedida que Josué hizo al pueblo, es la consagración. Y a su vez puedo dividirlo en 4 partes. La primera es que Josué le hace un llamado al pueblo y le dice que vuelve a reiterarles que la decisión de seguir a Yahvé, al Dios Todopoderoso, era inminente, que era una posición que debían tomar sí o sí. Les hace un recordatorio, lo vemos en los versículos 19 al 23 del capítulo 24 de Josué. Le hace un recordatorio y le dice que si no cumplen la palabra de Dios, si no cumplen la voluntad de Dios, habrá consecuencias. Y con esto no hago un señalamiento tratando de sembrar o establecer como que Dios es un Dios de azote y vara, no, pero ciertamente sabemos que Dios es un Dios justo y da a cada uno lo que merece, y que conforme a eso y conforme a su misericordia, Él extiende su gracia hasta un punto. Él les recuerda eso. Ustedes están aquí, pueden tomar su decisión, pero si no la toman, saben que Dios obrará conforme a sus acciones. Y en medio de eso, la reacción del pueblo. Se levanta un testigo. Lo vemos en los versos 24 y 28. Y sobre todo en el punto 4 de esta división que he llamado consagración del pueblo, que nuestra decisión de servir a Dios sea firme. Y así veremos la mano de Dios obrar en medio de nosotros. Así igual como Josué le señaló al pueblo, si ustedes deciden seguir a Dios y se olvidan del paganismo y de servir culto a otros dioses, verán la mano de Dios sobre ustedes. Y asimismo, porque en aquellos tiempos, y ese pueblo en ese momento estaba lidiando con dioses tal vez de cera, de concreto, de palo, póngale usted el nombre que usted quiera, dioses de cualquier elemento físico de materia o materia. Pero tal vez en este momento de nuestras vidas nosotros estamos luchando con dioses de otro tipo. La tecnología, la mentira, la dependencia a algo, a alguien, y esas cosas nos están robando la atención de Dios. Y es momento que nosotros entendamos que nada ni nadie puede quitarle el lugar de preeminencia en nuestras vidas y en nuestros corazones que le corresponde al Señor. Y para concluir este tema, es bueno que en casa leamos los versos 23 y 24 para que contextualicemos más toda esta historia y el marco histórico que envuelve esta enseñanza. Creo que lo más importante de esta enseñanza del día de hoy, que yo me quedo con ella, y espero que tú también en tu casa te quedes con ella, es que primero debemos renovar constantemente y con regularidad nuestros votos a Dios, redefinir nuestras prioridades.
Cuando digo renovar nuestros votos es porque el llamado de Josué al pueblo era incitándolo a que recordara quién es Dios, quién era Dios en sus vidas. Así como tú y yo hoy día debemos renovar constantemente esa relación que tenemos con Dios y recordar de manera constante que Dios es el único que ocupa o que debe ocupar el lugar número 1 en nuestras vidas y corazones. Renovar nuestro pacto, renovar nuestro compromiso de seguir, de servir y de ser para Dios lo que Él quiere que seamos, fieles discípulos que llevemos su mensaje de paz y de amor a donde quiera que vayamos. Segundo punto, para recordar, debemos siempre tener presente que ningún rito religioso es bueno en sí. Y cuando digo rito religioso me refiero a las actitudes que tenían los israelitas, el pueblo de Israel en ese momento, que presentaban posiciones, hacían cultos que no tenían sentido, a dioses que no tenían poder, pero que sin embargo ellos le atribuían el poder de su atención. Debemos examinar todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Dios es un Dios de orden y a veces nosotros hacemos culto religioso a algunas cosas o de alguna manera hacemos una dinámica monótona. Dios no es monótono, Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios que hace nueva cada cosa. Dios es un Dios de diversidad, Dios es un Dios de cosas nuevas y sorprendentes. La de ayer es mejor y mayor que la que la que sigue es mayor que la que pasó. O sea, los milagros de Dios siempre son más sorprendentes y más llamativos. Dios es un Dios creativo. Y para terminar, sobre todo, la decisión que debemos tomar radicalmente es que debemos rechazar todo lo que le quite el primer lugar a Dios. Esta enseñanza nos recuerda que primero somos un pueblo, somos su pueblo, pero somos guiados por un Dios, somos guiados por un hombre de Dios, puesto por Dios, instituido por Dios, para que nosotros seamos encaminados de manera correcta y seguir las instrucciones que el Padre nos pone. Pero que también estamos llamados, estamos totalmente compelidos a asumir la posición de obedecer y de darle el primer lugar a Dios en todo en cuanto hacemos. Yo estoy totalmente convencida de que esta palabra a muchos nos ha tocado, porque estamos llamados a recordar nuestro pacto con Dios y a recordar que Dios es el único que merece toda la gloria y el primer lugar en nuestras vidas. Yo quiero que oremos para que el Señor nos ayude a atesorar esta palabra en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica, sobre todo para beneficio nuestro y gloria de su nombre. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir aún en la distancia tu palabra, de compartir enseñanza, palabra viva, palabra de bendición, que nos recuerda que tú eres bueno, que nos recuerda que tú eres un Dios todopoderoso, que tú eres un Dios que merece toda gloria y toda honra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y cada lunes estaremos compartiendo la clase bíblica y la escuela bíblica por este medio, con la intención de seguir instruyéndonos aún a la distancia, utilizando la virtualidad para llegar a muchos y sobre todo para multiplicar el mensaje de salvación. Nuestro WhatsApp estará saliendo al pie de la pantalla. Si necesitas oración, si necesitas acercarte o conocernos, solamente haz contacto con nosotros, síguenos a través de nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, estamos presentes en YouTube, en Instagram y en Twitter. O sea, estamos en cualquier parte donde tú nos puedes encontrar fácilmente y con mucho gusto, como la familia que somos, estamos dispuestos a recibirte con los brazos abiertos. Dios te bendiga, hasta una próxima entrega.
Hasta aquí el video de hoy. Compártelo con tus relacionados para que ellos también puedan recibir esta bendición. Dios te bendiga. Hasta la próxima.